tarde con nuestra lección número 32. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Dios mío, en esta tarde. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí estamos viendo, vamos a leer en Génesis capítulo 15 del 17 al 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los ceneos, los cadmoneos, los geteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los geneseos y los jebuseos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Amén. Aquí vemos en la lección número 31, vimos cómo Dios le dio un sueño a Abraham y le dijo que iba a estar su pueblo, su descendencia, iba a estar por 400 años en la tierra de Egipto, que iban a trabajar duro y iban a ser esclavos. Pero aquí lo que sucede es algo muy diferente. Es muy diferente de que Dios mismo representa y se da a Abraham a que vea la firma del pacto. Y se representa con dos formas. En dos emblemas Dios se representa. Un horno humeando y una antorcha de fuego. El horno humeando nos hace referencia a la columna de fuego que representa la presencia de Dios. Oiga bien, una columna de nube, el horno humeando, que está en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. En el humo en el Sinaí. Entonces, las nubes que era la chequina de Dios. Entonces, así se representa a Dios en la primera forma. En la segunda, que era una antorcha de fuego, nos hace recordar la columna de fuego. Una es la columna de nube, la antorcha de fuego es la columna de fuego, que representa la presencia de Dios. Las dos representan la presencia de Dios. ¿Para qué? Para darle a entender de que Dios es el que está firmando el pacto con Abraham. Nos hace recordar esta antorcha de fuego, la zarza que estaba quemándose, que no se consumía, la zarza que daba, demostrando la presencia de Dios a Moisés. Y eso lo encontramos en Éxodo 3 y 4. También nos hace recordar el fuego del cielo, de que a veces se consumía en holocaustos agradeciendo a Dios. O sea, cuando se hacían los holocaustos también eso representa la antorcha de fuego. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, 38. También en Primera de Crónicas. Pero Dios es representado por un horno húmedo con humo y con una antorcha de fuego. Pasaba por las partes de los animales que solo Abraham lo había partido, pero solamente Abraham miraba. Y esto es importante. Dios está pasando por medio de un horno humeando, pero también con una antorcha de fuego, y solamente Abraham está observando, está mirando. Dios asimismo demostró que ese pacto era un pacto unilateral, o sea, que era entre él y Abraham. Entonces,
Abraham nunca firmó ese pacto. Porque Dios, y esto es importante, porque Dios lo firmó por los dos. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. Y Dios firma el pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque el hombre es humano y al ser humano no es perfecto. Porque lo que está diciendo Dios y lo que está representando Dios es que Él lo firma por los dos, porque hay seguridad de parte de Dios firmando el pacto. No había seguridad de parte del hombre, pero de parte de Dios la representación que Él firma es de que Él tiene la seguridad del pacto que hizo con Abraham. O sea, no está basado en Abraham, qué es lo que iba a hacer Abraham, qué es lo que podía hacer Abraham, sino basada en Dios, quien es Él el que firma, quien es Él que pone la firma, que es Él el pacto firmado por Dios. No podía fallar, porque Dios no puede fallar. Eso es lo importante. Dios no puede fallar. El hombre puede fallar, pero Dios no puede fallar. Entonces, por eso solamente Abraham mira, y Dios Padre, por medio del horno de humeando y la antorcha de fuego, firma y le da seguridad a este pacto. De cierta manera, Dios quiere restablecer que Dios quiere representar también el pacto que ha hecho con nosotros para salvarnos. Dios manda a Jesús, y Jesús es el que hace todo. Jesús es el que se sacrifica. Jesús es el que lo crucifican en el madero. Él muere, pero resucita. ¿Para qué? Para darnos salvación. ¿Quién es el que hizo todo eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él quebrantó todo el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos salvación. Por ninguna de las cosas que nosotros hagamos podemos hacer ese pacto de salvación, porque Cristo fue el que lo hizo. ¿Y quién fue el que firmó ese pacto? Nuestro Padre Celestial. Y Cristo fue el autor y consumador de ese pacto para que nosotros pudiéramos tener tuviéramos poder tener salvación, estuviéramos hablando de la palabra de Dios. En cierto sentido, entrando en el pacto de Dios con Abraham, podemos decir que por medio de Dios no hay peligro de que se quebrante el pacto, sino que sea de manera segura de que se iba a llevar el pacto. Entonces, Dios lo firma por medio de un juramento, mandando el humo humeante y también la seguridad de que iba la antorcha de fuego. Entonces, esa es de que Abraham tiene esa experiencia y él se da de cuenta de quién verdaderamente es Dios, y él verdaderamente confía por medio de Dios y se va fortaleciendo su fe. Entonces, este pacto se firmó por Dios solo. Abraham solamente estaba diciendo: sí quiero a Dios este camino que está firmando, que está andando por los pedazos de la carne, porque está afirmando que el pacto que también Él desea que no se rompa. ¿Por qué? Porque por medio del ser humano puede fallar, pero Dios no falla. Entonces, este es un pacto divino. No es un acuerdo mutuo entre dos personas, que eso es diferente, sino un acuerdo, es un pacto divino. ¿Por qué? Porque son promesas divinas, son promesas seguras. Lo que hace Dios son promesas seguras, son promesas santas. No es un pacto entre dos personas, el uno puede fallar, el otro puede fallar. Entonces, que siempre necesita un abogado para una parte, del abogado para otro. ¿Para qué? Para cuando haya un pleito, para cuando haya una desaveniencia entre una parte y la otra, vengan los abogados y comiencen a litigar, comiencen a ver quién fue el que tuvo la falla. Y lo más tremendo es, el que tiene más poder en algunas maneras es el que gana, aunque no tenga la razón. Pero con Dios no es así. Por eso Dios es el que firma el pacto. Él solo firma el pacto. ¿Por qué? Porque
confía en Abraham, le está enseñando a Abraham de que tenga fe. Pero como es un pacto, es una promesa de vida, es una promesa segura, el pacto es divino y no puede estar de acuerdo el ser humano, sino que Dios es el que firma. ¿Para qué? Para darle que solamente las promesas divinas, asegurarlas, y el único que las asegura de las promesas divinas es Dios. Entonces, Dios quiere parasitar estas tierras específicas que los descendientes de Abraham iban a heredar. Abraham está viendo que es una promesa del Padre, pero los que lo iban a heredar eran ¿quién? Los descendientes. Acordémonos de que en la anterior clase vimos que tuvieron 400 años el pueblo en Egipto en labores fuertes y de esclavos. Y después ellos vienen otra vez a la tierra, pero ¿qué pasa? De que eso es lo que está, ahora sí se firma, porque es una promesa divina. Las promesas divinas no tienen que ver con los pensamientos humanos, no, es porque Dios le da la seguridad de que es una promesa que es segura, que Dios es el que lo está hablando. Y Dios es el que lo firma. Lección 30. Entonces, ¿cuándo es que comienza a tener esa gran capacidad del pueblo libre? Cuando viene Salomón. Salomón viene y allí es donde está la más expresión de reinado de Dios en la tierra con Salomón, donde hay toda la abundancia y está la forma de vivir en la tierra prometida, porque Salomón es donde llega al penáculo, llega a la cúspide de la bendición de Dios, de la promesa que Dios le daba al pueblo de Israel. El pacto se consuma. Dios se representa en dos emblemas. Uno, el horno humeando, y una antorcha de fuego. Tarea para todos. ¿Qué pacto tienes tú con Dios? ¿Qué pacto tú tienes con Dios? No, pues yo que voy a estar como acuérdese, el que tiene pactos con Dios son personas cristianas, son personas creyentes. Entonces, como creyentes, acuérdese, Dios es el que firma todos los pactos. Pero usted, ¿qué pacto tiene con Dios? ¿Que le puede fallar? No. ¿Qué pacto usted tiene con Dios? ¿Qué pacto usted quiere hacer con Dios? ¿Para qué? Para que el Señor, acuérdese, las promesas de Dios son divinas y seguras. Entonces usted como ser humano puede fallar en un momento dado, pero si usted está consciente, ¿qué pacto tienes tú con Dios? ¿Qué pacto te gustaría tener con Dios? Que el Señor me lo bendiga. Grande y poderosamente vimos cómo fue que Dios firmó el pacto con Abraham. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Amén.